La fe es un maravilloso regalo de Dios, por el cual Él puede darnos a todos con abundancia toda clase de bendiciones, a fin de que tengamos todo lo necesario y aún nos sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Por eso es importante conocer, entender y discernir lo que la verdadera fe es y sus resultados, así como aprender a vivir diariamente por fe. De manera general, se puede describir la fe refiriéndose a ella desde tres puntos de vista. El primero, desde el punto de vista gramatical. Y desde el punto de vista gramatical, la fe es el conjunto de creencias en una religión, la confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo, y la virtud teológica que consiste en dar crédito a la revelación de Dios. Etimológicamente, la palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad. Segundo, desde el punto de vista de la experiencia humana, la fe es la disposición de ánimo que se manifiesta a través de la certeza, que es el conocimiento seguro y claro de algo, la firme adhesión de la mente en algo que se puede conocer o es capaz de ser conocido sin temor a errar. La esperanza, que es el estado de ánimo que surge de creer que ha de suceder algo especialmente favorable. Y la convicción, que es la idea, es decir, la representación mental de algo a lo que se está fuertemente adherido. Tercero, desde el punto de vista bíblico, la fe es la adhesión personal al Señor Jesucristo y en consecuencia a su doctrina y a su obra, asentada en la convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas, infundida en el corazón por el Espíritu Santo y manifestada en la vida diaria a través de las buenas obras. La idea que concibe o forma el entendimiento de la fe se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios, donde se fija con claridad, exactitud y precisión el significado de la palabra fe y la naturaleza de la misma cuando dice que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye que la verdadera fe es aquella que está asentada sobre Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro cuando dijo: tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate a mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Del análisis del concepto de fe, se puede notar que la fe conlleva tres elementos o factores que actúan conjuntamente. El factor volitivo, es decir, creer en alguien. El factor emotivo o afectivo, es decir, creerle a alguien. Y el factor objetivo, que es
creer en algo. De aquí se puede definir en términos prácticos la fe como la fe es creer en Dios, creerle a Dios y creer en sus promesas. Para tener el conocimiento claro, exacto, preciso y puro, así como el entendimiento y por lo tanto el discernimiento de lo que la verdadera fe es importante distinguir en términos teológicos las 5 clases de fe que se encuentran en la Biblia, la palabra de Dios. La primera, la fe histórica, que consiste en aceptar hechos y verdades que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Fe que puede ser producto de la tradición, de la educación, del estudio, que puede ser considerada correcta conforme a la doctrina oficial de una religión. Fe que de nada sirve si no está enraizada en el corazón, porque no produce obras. A ello se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a los doctores de la ley: ay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Es así como existen personas muy instruidas en la Biblia que creen en hechos históricos y los creen verdaderos, creen en las verdades que están en la Biblia, pero por no estar enraizada en su corazón, al momento de demostrar su fe con sus obras, fallan. La segunda, la fe de milagros, que es la firme persuasión de poder realizar milagros por la obra del Espíritu Santo, por la confianza en el Señor Jesucristo y el uso de su nombre, haciendo cosas maravillosas como poder expulsar demonios, poder hablar idiomas nuevos y extraños, poder agarrar serpientes y beber algo venenoso y nada pasará. Poner las manos sobre los enfermos y se sanarán. Es decir, el poder de hacer milagros. Y también la fe de milagros es la firme certeza, esperanza y convicción de poder recibir milagros. Porque al que tiene fe, todo le es posible. Porque Dios también por medio de la fe sana a los que tienen roto el corazón y les venda sus heridas. Tercera, la fe temporal u oportunista, que es cierta persuasión del contenido de las Sagradas Escrituras acompañada de emociones vivas, pero sin que estas verdades estén enraizadas en el corazón por no haber una verdadera regeneración, como el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, que oyó la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco. Y cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. O como aquellos muchos que durante la fiesta de la Pascua creyeron en Jesús porque vieron los milagros que él hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Es aquella fe que resulta cuando nosotros vivimos nuestra vida como queremos y cuando estamos en problemas. Acudimos inmediatamente a Dios para ver cómo nos ayuda como un último recurso. Cuarta, la fe de conciencia cierta, que es la seguridad de conciencia como propiedad del espíritu humano de obrar conforme a la verdad de la palabra de Dios. Ya que obrar con conciencia dudosa es pecado, tal como se los escribió el apóstol Pablo a los romanos cuando les dijo:
que todo lo que no se hace con convicción que da la fe es pecado. Quinta, la fe que salva, que es la adhesión personal al Señor Jesucristo y en consecuencia a su doctrina y a su obra, asentada en la convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas, infundida en el corazón por el Espíritu Santo, que se recibe por gracia mediante la fe. Salvación que no procede de ninguno, pues es un regalo de Dios. Para hacer más fuerte y vigorosa la verdadera fe, el verdadero creyente nacido de nuevo debe considerar 4 aspectos. El primero, ¿cuál es la fuente de la fe? Dios es el principio, Dios es el fundamento, Dios es el origen de la fe, pues es Dios quien nos ha dado la medida de fe, siendo nuestro Señor Jesucristo el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Dios utiliza distintas maneras para hacer crecer y purificar la fe. Nuestra fe debe ser sometida a prueba, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y así como el oro se prueba con fuego, nuestra fe ha de ser sometida a prueba para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creemos aunque ahora no lo veamos. Nos alegramos con gozo inefable, con gozo glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Segundo, ¿cuál es la medida de la fe? Los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, y él les respondió que la fe del grano de la semilla de mostaza, que es el más pequeño, era suficiente para hacer lo imposible. Tercero, que hay maneras de fortalecer la fe. Y la fe se fortalece fundamentalmente de 3 maneras. Por cultivar y mantener una comunión íntima con Dios a través de la meditación de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Para que se pida con fe, para que se pida no dudando nada. Por contar con la fidelidad de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y nunca los desamparará, porque Él es Dios fiel. Él es el que nos llama, el cual también así lo hará. Nuestros pasos son ordenados por Él y Él aprueba nuestro camino. Y cuando caemos, no quedamos postrados porque Él nos sostiene de su mano. Cuarto, hay que tomar pasos de fe. Cada día Dios espera que sus hijos le crean y por lo tanto hagan todo considerando su punto de vista en todo aspecto de la vida, a pesar de ellos mismos, a pesar de su leal saber y entender terrenal. Y por consiguiente, esto nos lleva a nosotros a fortalecer la fe. Lleva a obedecerle a Dios, a vivir en santidad, a tener una relación íntima con Él. Porque Dios espera que todos sus hijos lo reconozcan a Él como el Señor su Dios. Que Él es verdaderamente Dios, que Él es fiel, que Él cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre todos los que le aman y obedecen sus mandatos.
La fe es un maravilloso regalo de Dios por el cual Él puede darnos a todos con abundancia toda clase de bendiciones a fin de que tengamos todo lo necesario y aún nos sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Por eso es importante conocer, entender y discernir lo que es la verdadera fe y sus resultados. Pero lo más importante, aprender a vivir diariamente por fe. Es importante que todo verdadero creyente nacido de nuevo conozca y entienda el significado de la palabra fe, dado a que es un hecho innegable que en el desarrollo de su vida experimentará la necesidad de tener fe. Y así podrá evitar distorsiones cognitivas que lo lleven a entenderla, en el mejor de los casos, simple y exclusivamente como un conjunto de creencias religiosas, y deje a un lado para su prejuicio entenderla como la disposición de ánimo que se manifiesta en la certeza, en la esperanza, en la convicción y su verdadero significado, que es la adhesión personal al Señor Jesucristo y en consecuencia a su doctrina y a su obra, asentada en la convicción de la fidelidad de Dios y a sus promesas, infundida en su corazón por el Espíritu Santo y manifestada en la vida diaria a través de las buenas obras. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye que la verdadera fe es aquella que está sentada sobre Dios, tal como el Señor Jesucristo nos dejó instruido cuando dijo: tengan fe en Dios. El concepto de fe conlleva tres elementos o factores que actúan conjuntamente: el volitivo, creer en alguien; el emotivo, afectivo, creerle a alguien; el objetivo, creer en algo, que nos da una definición práctica de fe. Cuando podemos decir que la fe es creer en Dios, creerle a Dios y creer en sus promesas. Para un verdadero creyente nacido de nuevo es importante distinguir en términos teológicos las 5 clases de fe que se pueden encontrar en la Biblia y la palabra de Dios: la fe histórica, la fe de milagros, la fe temporal u oportunista, la fe de conciencia cierta y la fe que salva. El verdadero creyente nacido de nuevo fortalece su fe cuando conoce, entiende y discierne que la única fuente de la verdadera fe es Dios, que la medida de fe que tiene le fue dada por Dios, que es necesario cultivar y mantener una comunión íntima con Dios a través de la meditación de su palabra, a través de la oración, porque puede contar siempre con la fidelidad de Dios sobre su vida. Te invito a que de hoy en adelante tomes cada día pasos de fe, que como verdadero creyente nacido de nuevo y por lo tanto verdadero hijo de Dios, tengas fe en Él, que le creas, que hagas todo considerando siempre su punto de vista en todo aspecto de tu vida, a pesar de ti mismo o a pesar de tu leal saber y entender terrenal. Y por consiguiente, a vivir en santidad y en una relación íntima con Él. Dios espera que tú lo reconozcas como el único Dios verdadero en tu vida. Que tengas la certeza, la esperanza y la convicción que Él es Dios fiel, que Él cumple su pacto y lo cumple por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre todos los que le aman y obedecen sus mandatos. Te invito, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, a tener fe en Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por el maravilloso regalo de la fe. Te damos gracias, Señor, porque podemos a través de tu palabra encontrar para nuestras vidas lo que es realmente
la verdadera fe y que la verdadera fe está sentada en ti. Padre, que esa fe asentada en ti es aquella que nos motiva, nos da la fuerza para enfrentar nuestra vida con alegría, con gozo, a pesar de las situaciones difíciles de la vida. Señor, te damos gracias porque en algún momento de nuestras vidas tuvimos fe que salva infundida en nuestro corazón por el Espíritu Santo y llegamos a ser tus hijos. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos conocer cómo tú has intervenido en la humanidad directamente y podemos ver esos hechos históricos y esas verdades que nosotros podemos ver, que podemos conocer. Padre, ayúdanos a que los principios que están ahí los podamos hacer vivos y se conviertan en obras. Padre, gracias porque también a través del Espíritu Santo tú puedes utilizarnos a nosotros para que nosotros podamos tener la convicción de que tú nos puedes usar para hacer milagros. Pero también tenemos esa convicción y esa esperanza, esa certeza de que tú vas a hacer milagros en nuestras vidas. Y Padre, queremos tener una fe de conciencia cierta siempre. Ayúdanos, por favor, a que nosotros dejemos nuestro punto de vista terrenal en todas las cosas que hacemos y pongamos nuestra mirada en ti y en los puntos de vista que tú quieres que veamos para ser sabios y poder actuar de acuerdo a tu voluntad, tal como está establecido en tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos entender que la fe va mucho más allá que el significado de una palabra o de un estado de ánimo, que la fe va más allá, porque la fe va más allá cuando, Señor, eres tú la que lo infundes en el corazón nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.